Les digo, todo lo que hemos estado viendo por acá, pues finalmente tiene que ver ya con todas las especificidades de cada uno de los modelos, ¿no? Ay, perdónenme, ¿eh? ¿Qué onda, mi amor? Ya. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos? ¿Le damos una repasada por acá todos juntos? Bueno, yo opino, bueno, para mí sí. Ok, lo pregunto porque también para aquellos que ya lo tengan mucho más claro, pues puede ser o se puede sentir como una especie de pérdida de tiempo, pero yo pienso que sí sería bueno. Denme un segundo, es que va a haber un caos aquí, espérenme. Ya, perdónenme. Bueno, entonces, veo muchos sís, entonces vamos a tomar como que la mayoría tiene ganas de hacer este repaso. Ok, entonces para mañana déjenme abrir el Classroom para ver, lo primero que se ve es conductismo, ¿no? Esta es la forma en que yo imparto la materia de fundamentos. Les puse casi todo mi material que yo ocupo para fundamentos en la parte de la recuperación. Entonces, por eso está basado en 2 o 3 semanas máximo y creo que puede ser beneficioso partir de líneas importantes, pero sí voy a necesitar mucho, pues que lean rápido y que vean los videos, casi que de 2 videitos por día. Si no veo ese compromiso, pues ahora sí como que va a estar un poco redundante y cansado, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, maestra. Bueno, entonces para mañana, por favor, vamos a ver lo primero, cuando dice conductismo, son una lectura que está bastante rápida y este video de la máquina de enseñar de Skinner. ¿Alguien se acuerda qué es la máquina de enseñar? ¿No? ¿No lo recuerdan? Bueno, entonces les va a gustar mucho ese video porque es el mismísimo Skinner explicando a Skinner, ¿va? Bueno, para mañana, por favor, esas 2 lecturas, ¿sale? Entonces, la que hicieron la semana pasada la vamos a pausar un poquito. Y lo que vamos a hacer hoy rápidamente en los minutitos que nos quedan es terminar de ver los modelos que hoy nos toca el constructivista, ¿cierto? Bueno, Sí, ok. Ok, en este modelo, la conducta para los constructivistas está determinada por la percepción del sujeto sobre sí mismo y sobre su realidad. ¿Sí? Acá se conjuntan factores cognitivos, atención, memoria y experiencias subjetivas que ha desarrollado el sujeto como parte de su proceso de elaboración individual. Uh-huh. En este proceso de elaboración individual, del mismo modo que en el conductismo y en el psicodinámico, el ambiente juega un factor muy importante. Sin embargo, por ejemplo, en el modelo constructivista lo que cambia es que esta interacción social es la que le permite al sujeto convertirse en un sujeto activo. Acuérdense que una de las diferencias profundas entre cada uno de los modelos es que para el modelo médico, el modelo psiquiátrico y para el modelo conductista, los sujetos son pasivos, mientras que para psicodinámico y deja ahí, perdónenme, para constructivismo son sujetos activos. Bueno, esto ya lo habíamos platicado un poquito el viernes, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué es activo? Porque conforme vaya significando él a través de estas percepciones y estas experiencias vividas por sí mismo, es que va a ir construyendo una realidad propia, personal, íntima, con la cual se va a relacionar y se va a vincular con aquellos de su entorno. Bueno, habla entonces este modelo que los significados que la persona posee con respecto a sí mismo y el ambiente son lo que los va a estructurar. ¿Y cómo conocemos estos significados? Al menos a decir de Vygotsky y de Piaget, sobre todo de Vygotsky, ¿alguien se acuerda? ¿A través de qué? De la interacción. De la interacción y cómo interactuamos con los demás nosotros. Por medio de la cultura. Gracias a la cultura, claro, ajá.
¿Y cómo puedo yo entender a los demás dentro de esa cultura? ¿Cómo me puedo dar a entender? ¿Cómo puedo hacer que alguien sepa mis estados de ánimo? Por medio del lenguaje. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces acá juega un papel evidentemente profundo la forma en que vamos a entrevistar a nuestros investigados. Porque partimos de ciertas bases socioculturales, ¿no? Por lo menos en Piaget, en Vygotsky, que nos van a permitir más que nunca localizar nuestras investigaciones. Nos van a permitir hacerlas acotadas hacia cierta parte de esta cultura, ¿no? Porque ya sabemos todos que aún cuando todos seamos mexicanos, aún dentro de cada estado, nosotros que vivimos acá en la ciudad, bueno, pues hasta en cada colonia van cambiando los discursos, ¿no? De tal modo que en algunas colonias está de moda decir algunas cosas, hacer algunas cosas, vivir algunas cosas, y en otras cosas que nosotros desconocemos por completo. Esto es lo que vamos a estudiar en cada una de las personas que vamos a investigar, al menos desde este modelo. Podemos diagnosticar con este modelo gracias a que tenemos la herramienta del lenguaje. Entonces, el modelo constructivista postula un conjunto de variables internas, que son estos significados con los que el sujeto asume la realidad, su forma de construir el mundo y sus planes futuros. La realidad entonces es una elaboración individual y colectiva de significados con respecto a sí mismo y al mundo. Y en realidad esto lo que se crea a través de ¿qué? Del lenguaje, ¿no? Se utilizan como métodos de recogida de información los métodos diferenciales, métodos intuitivos y una metodología analítica del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que estábamos platicando? Y la toma de datos se hará fundamentalmente a través de la narración autobiográfica y el análisis de documentos. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos ya lo veremos más a profundidad, pero primero hagamos el repaso. Pero a grandes rasgos, esto sería el modelo constructivista. Ahora, estaba viendo otra lectura que quiero dejarles en adelante, pero me surge una duda. ¿Ustedes ya estuvieron revisando el concepto de diagnóstico, perdón? ¿Qué quiere decir? ¿Saben para qué se diagnostica? Para poder curar. Para poder curar. Ok. ¿Nada más? Para dar una mejor atención también. Con la finalidad de curar. ¿Qué más? Sí. Dar un tratamiento adecuado. Con la finalidad de curar, claro. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer al diagnosticar? Categorizar. ¿Quién dijo eso? Yo, Daniel. Ah, ok. Sí, categorizar qué. A las personas, categorizar conductas, lo normal, lo anormal, lo subnormal, lo fuera de que, bueno, sí, lo fuera de lo normal. Lo fuera de lo normal. Híjole, ok. Bueno, podría ser, ¿verdad? Pero entonces eso nos mete en un broncón de establecer primero la normalidad, ¿no? A ver, Ricardo, ¿te escucho? Ya lo puse en el chat, maestra. Es que no sé si estaba viendo que levantaba la mano, entonces ya lo escribí en el chat. Ahorita apenas vi, dice, ok. Etiquetar la información en base a reconocer. Luego, identificar una clasificación. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer a través del diagnóstico? ¿Para qué más nos sirve aparte de pretender curar o darle un cauce a la enfermedad? ¿Qué más podemos hacer? Conocer a la ¿Conocer persona. los datos? Exactamente, exactamente, conocer a la persona que tenemos enfrente, predecir exactamente también, prever. Y ahora sí, con base en todo esto, vamos a hacer un modelo, un método que me permita buscar la forma más oportuna o pertinente de atender
a mis pacientes o a las personas que voy a investigar. Entonces, a ver, etimológicamente el concepto de diagnóstico viene del griego que quiere decir del griego diagnosis, ajá, que implica distinguir o conocer a través de. Entonces, cada uno de los modelos nos van a servir para distinguir o conocer a través de. Solo muy pocos modelos, como los que vienen del modelo de la clásica, que son conductismo y el modelo médico, solo estos dos nos van a permitir clasificar. Todos los demás más bien nos van a permitir que distinguir, reconocer cualidades, identificar la realidad subjetiva del sujeto del que tengo enfrente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los diferentes modos de recoger la información? Eso es lo que determina muchísimo también a los modelos. Si yo estoy buscando, como dice Daniel, clasificar, entonces estoy en qué parte de la investigación, ¿cuál de los dos métodos estoy utilizando? Médico o conductismo. Médico. Y hablando de metodología. Cuantitativa. Exactamente. Entonces estamos del lado de buscar cuestiones objetivas, o al menos intentando buscar cuestiones objetivas, ¿no? Por ahí de los años 60 y 70 vino un boom tremendo en las escuelas psicológicas no directivas, es decir, mientras que toda la psicología venía desarrollándose en pos de prever, predecir, clasificar, cuantificar, por ahí de los 60, 70 con las escuelas humanistas y como parte de estos modelos también la Gestalt, viene un boom de decir, bueno, a lo mejor estos modelos no nos van a servir a nosotros que no estamos buscando la clasificación o la cuantificación de las conductas, porque entonces, a ver, de manera intuitiva quiero que me digan, ¿qué buscaban los humanistas? No lo googleen, quiero que ustedes me lo digan así, con sus palabritas, de manera intuitiva. ¿Qué buscaban? Perdón, Diana, adelante. Sí, perdón. Era rescatar como la personalidad del sujeto, como su valor como persona. Uh-huh. Sí, 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 exacto, muy bien. ¿Qué más? Pues entender al ser humano como la entidad más grande que puede, como como la entidad más grande que existe como en el universo, o sea, centrarse como lo dice Fer, en el desarrollo del humano totalmente y entenderlo desde sus diferenciaciones. Más bien lo estudian como un todo, ¿no? Y sobre todo Gestalt. Pero sí, tienes razón también, y también Fer. A ver, Rick, adelante. Por lo recuerdo y lo que, en base a lo que vi de Carl Rogers, era hacer que la persona le diera un nuevo sentido a su mundo y a su esencia, o no a su persona. Uh-huh. Ok, sí a todo lo que dijeron. ¿Por qué? Porque el humanismo lo que considera es, ve al ser humano como un ser autoactualizante. ¿Se acuerdan cuando vieron la parte de autorregulación de las emociones? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Ok, bueno, el ser humano es este sujeto para los humanistas, ¿no? Que va a siempre estar en pos de su propio desarrollo, siempre va para adelante. En ese sentido, entonces, tanto humanista como Gestalt no ven al ser humano como, es decir, no toman en cuenta la enfermedad como tal, como limitante, sino al contrario, la hacen parte de estas habilidades que el ser humano tiene para regenerarse a sí mismo. Esto también hace que dé un giro por completo en los modelos humanistas, ¿sí? Que tardaron un poco más en llegar, pero que son modelos en los cuales ya estamos centrados en ¿qué? A decir de Carl Rogers. La persona. Exactamente. En el cliente. Ajá. Exactamente, Ricardo. No lo ven como un enfermo, como un paciente, lo ven como un cliente potencial que tiene todas las habilidades para autorregularse a sí mismo en sentido de lograr una actualización, una autoactualización de su propia persona. ¿Sí? Esto puede parecer, y espero que se den cuenta rápido, esto puede parecer una cuestión un poco
cursi, un poco, ¿cómo decirlo?, exagerado de positividad, ¿no? De armonía, pero esa sería una mala lectura de lo que es el humanismo. Entonces, quiero que pongan especial atención en esa escuela, porque además, insisto, el corte de esta escuela es humanista. Entonces, al ser no dirigido, ¿a qué me estoy refiriendo con no dirigido? Si todas las demás estaban siendo directivas, las escuelas psicológicas, ¿qué se les ocurre o por qué el humanismo no es directivo? Porque no busca exactamente etiquetar a las personas, quizás sea por eso. Exactamente. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo tiene que ver esto, Rick y Daniel, con normalización? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que ver esto de no etiquetar con la cuestión de la normalidad, anormalidad y hasta subnormalidad que decías tú hace ratito? ¿Cuál es la importancia de las etiquetas en lo que viene, bueno, en las categorizaciones de anormal, subnormal, o cómo se relaciona? Yo entiendo más bien que va en este sentido de que se adapten estas ciertas características a la persona en base a una medida para poder ya poder definir si es normal o anormal. O sea, eso yo puedo decir. O Ok, sea, en base a eso de la normalización. correcto, sí. Ok. A ver, entonces vamos a volver al concepto de normalización, por favor. ¿Cuál sería su propio concepto de normalización? ¿Quién más? También, ¿quién quiere participar? A ver, Raquel, te veo ganas. Bueno, ahora sí que la normalización podría ser como que, ahora sí como que algo, digamos, normal, pero en realidad no, ahora sí como que lo toma rasgo, que podríamos decir así, o el comportamiento que tiene esa persona, pero es lo que, pero en realidad no, no es exactamente normal, pero está como que muy confundida. Ujú. Sí, 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 muy, muy interesante. Sí, o sea, a ver, si tenemos... Ay, perdón, Raquel, te interrumpí. Dime. Es como cuando una persona, bueno, ves que está normal, pero realmente, por ejemplo, uno como que tiene otras cosas y pues, toda la gente lo toma normal, ¿no? Pero en realidad no. En realidad, Pero no. es lo que yo. Ajá. En la Ajá. realidad de quién. Ay, de su interior de la persona, pero los comportamientos, pero de la sociedad, como todavía. Sí, sí, muy bien, Raquel, porque mira, acá ya nos están poniendo, Montserrat pone aquello que es aceptado por un conjunto de personas, sociedad, es decir, lo consensual, ¿no? Luego, Exacto. información que puede permanecer, impregnarse, pero no necesariamente información positiva o negativa, porque los esquemas de las personas pueden, de hecho, influyen bastante. Lo que para mí es normal, ya lo hemos repetido mucho, para gente que vive en Alaska, pues quizá no sea normal. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con esta capacidad de hacer unidades de análisis que no limiten mi visión dentro de mi propia investigación, que no categoricen, que no corten todas las libertades individuales? Bueno, pues para eso vienen todos estos otros modelos más modernos que ya no juegan únicamente con la categorización de dichas conductas, porque además para categorizar, ¿cómo podríamos categorizar el psiquismo de alguien que vive en Suiza con alguien que vive en la costa de Guerrero? ¿Qué contrastes tendríamos ahí en cuanto a normalidad? Por Y eso ejemplo, la delincuencia, ¿no? Bueno, A ver, dice Diana, delincuencia. Luego, ¿quién más iba a participar? Daniel, ¿no? Ibas a decir algo y alguien más también. sí, pero es que estaba comiendo y se me atoró, perdón. Ok, y tengo dos manitas levantadas. Bueno, si quieres vamos a escuchar a... Este, Ah, bueno, sí sí, puede. Ok, adelante, no, dale, dale. no,
¿Cómo? No, que siga mi compañero mejor. Bueno, a ver las que no han participado. Alison, Podría ser la cultura, porque no, bueno, no es lo mismo, ¿no? De estar allá, no sé, tal vez la persona le gusta estar eh, en, en boxer o ropa de playa o así, y allá pues frío y pues que usted, no sé, si está bien, no, no, mejor no. no, Ya. sí, muy bien, muy bien, muy bien. Esto da lugar a profundas diferencias, ¿no? Como tú mencionas, en algún lado les va a encantar andar pues en boxer y en ropita de playa, pasando la bomba, y si tú haces eso en Suiza, Ajá, o el tipo de comida que comen, no sé, tal vez en un lado comen crudo y en otro lado comen como pues cocinado y así, ¿no? Entonces tal vez en el lado donde esté Asia, bueno, sí, ¿no? Dijo Asia. no, que dije Suiza, ¿no? Ah, Suiza, ajá. A lo mejor pues ve raro que pues coman así o no sé, tal vez, ajá, bueno, en sí la cultura influye mucho. Muy importante eso porque ahí estás diciendo la clave del éxito, ¿no? La forma en que cada quien ve dentro de esta cultura las manifestaciones. Ahora vamos a escuchar a Valeria. Bueno, yo creo que, bueno, partiendo un poco de lo que decía esta Alison, yo creo que también tiene mucho que ver la parte de la identidad, ¿no, maestra? El cómo se maneja dentro de cada, por ejemplo, aquí un estado y allá siendo un país, las diferencias tanto culturales, económicas y pues creo que todo eso a un enfoque más social. También el manejo de las instituciones y con ellas el discurso de cada una y cómo la persona, no sé, desconozco cómo se maneje allá, pero de acá puedo decir que se tiende a etiquetar a las personas, sí, a excluirlas, eh, porque tienen alguna, como les dicen, que tienen alguna enfermedad o que no son aptos para ciertas cosas. Entonces, pienso que desde ahí abarca todo esto de las diferencias. Exactamente, Valeria, muy bien. Y aparte introduces un factor importantísimo, las instituciones. Ustedes todavía lo ven, no sé por qué, como alejado de todo aquello que van a analizar, ¿no? Y espero que al final de este semestre ya lo podamos integrar, porque justamente el modo en que las instituciones van determinando a sus propias sociedades, pues evidentemente, a decir de Foucault, pues también las van enfermando, ¿no? Y también van así privilegiando algunas partes de esa sociedad. ¿Se acuerdan cuando yo me los cotorreaba a ustedes y les decía que ahorita son la parte privilegiada del Estado? Pues porque van a la universidad, tienen casa, a la mayoría de ustedes pues tienen uno que otro trabajo, alguien los ayuda, alguien los acompaña en este momento académico de sus desarrollos, ¿cierto? Donde si bien ya están confrontándose con la vida diaria y real de las instituciones, pues ustedes están ahorita todavía accediendo a un lugar de conocimiento que no toda la gente dentro de la cultura puede acceder. Desde ahí se dice que los universitarios son la gente más protegida por el Estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, este factor de juego entre las instituciones y lo que sucede a nivel cultural, sociocultural, es importante tenerlo en cuenta todo el tiempo, porque si no, aún si estuviéramos en el modelo médico de la psicología clásica, pues entonces, ¿cómo vas a construir tus categorías de análisis, tus unidades de análisis? ¿Con base en qué vas a clasificar y a etiquetar? ¿Con base en qué también vas a decir esto es normal y esto es anormal? Bueno, nosotros como psicólogos pues podemos tener ya alguna base por ahí o algún sustento, ¿no? En las enfermedades mentales, correcto. Si me hablaran solo de estas etiquetas, excelente, porque ahí sí ya vemos que si una persona tiene delirios y es disfuncional, pues entonces no va a poder sumarse a la fuerza colectiva, no desde lo que la fuerza colectiva espera, al menos, ¿cierto? Pero si hablamos de que estamos juzgando a una persona porque tiene ciertos rasgos psicóticos como lo es la promiscuidad, entonces, ¿de qué estructuras estamos hablando?
normalizamos desde dónde. Porque además, como ya lo deben de saber también, y como decía ahorita Alison y Valeria, esto se va actualizando, ¿no? La cultura se va actualizando, no es lo mismo, hasta lo voy a poner así generacionalmente, yo hace 20 años cuando tenía su edad, las cosas también eran diferentes. Hoy, 20 años después, que yo tengo 40 y volteo a ver a los que tienen 20 años, veo que las cosas son bastante más distintas, ¿no? Perdón. Si uno está cerrado y piensa que solo cambian para mal, pues entonces estás limitando un montón ahí tu capacidad diagnóstica, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día estaba escuchando un par de señoras, grandes, pues no sé, grandes, digamos 55, 60 años, y decían que les parecía absolutamente mala idea que las chavas hoy usaran ombligueras, ¿no? Si ellas tenían 55, 60, pues crecieron por los 70s, 80s, ¿no? 70s, ¿cierto? Entonces, no sé dónde vivieron, porque pues para ellas, gracias a ese tipo de mujeres, tenemos el boom de las minifaldas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de aspectos culturales, pero entonces, hoy, ¿por qué a estas señoras les parece así totalmente fuera de lo normal que las chavas enseñen su pancita? Obviamente, déjenme decirles que estábamos junto a un grupo de chavas muy jóvenes, ¿no? Y había chavas de todo tipo, delgaditas, no tan delgaditas, altas, chaparritas, de todo tipo, ¿no? Y a mí me encantó verlas porque además era una seguridad así tremenda, ¿no? Ellas estaban contentas, orgullosas de sus cuerpos, sin nada que ocultar, ¿no? Entonces me hizo una lectura muy generacional porque yo estaba en medio, ¿no? Me llevan 20 años las que estaban diciendo eso y yo a ustedes les llevo 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto siempre va a ir cambiando. La cultura se va moviendo todo el tiempo y por ende se van moviendo también las etiquetas y pues todas estas cuestiones de la clasificación nunca son inamovibles, ¿no? Se actualiza, exacto, Alison, y ese ya es un término plenamente humanista. A ver, Milton, ibas a decir algo, ya hasta bajaste tu manita, perdóname, adelante. Ay, no, profesora, no se preocupe. Yo dije, mejor la bajo porque faltan que participen mis demás compañeros. Pues es que iba a decir también que desde la delincuencia, pues, por ejemplo, que aquí normatizamos mucho los actos delictivos, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, no está aprobado antes el aborto, ¿no? O incluso también por ejemplo, en Suiza, no sé si toda Suiza sea católica, pero pues tienen también pues sus leyes, ¿no? Y a lo que voy con las leyes, que también aquí en México hay algunas leyes que pues no protegen o vulneralizan, por ejemplo, a las personas discapacitadas e incluso también a las mujeres, ¿no? Todavía se sigue viendo. Y mientras que en Suiza, pues podemos notar que pues las leyes pues son un poco más estrictas, por ejemplo, en no hacer ciertas conductas delictivas porque pues está mal visto e incluso es pena de cárcel, ¿no? Mientras que aquí como que, bueno, más bien, no es como que incluso se llega a sobornar y sacan a las personas de la cárcel, ¿no? Eso era todo, profesora. Muy bien, muy bien, muy bien, Milton. Y sí, nada más no es normativizar, es normalizar, ¿no? Porque normativa estamos entrando ya en otra cuestión más jurídica, más de las leyes, pero normalizar, pues sí viene desde el aspecto psicológico, lo que para mí es normal, lo que para mi cultura es normal, pues para otras culturas será completamente anormal. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues ustedes lo saben, ya la gente está normalizada con las armas, ¿no? Entonces, este tipo de delitos, de ya se echó a la esposa, ya se echó a los hijos, ¿no? Ya el hijo ya salió a matar a todos en la escuela, ¿no? Para nosotros eso sería, si pasa hoy por hoy en México, sería un acto de tragedia nacional, ¿no? Sería una tragedia que nos afectaría a todos. Y si no, pues bueno, los 43, ¿no? ¿Cierto? Pero si volteamos a otras culturas, la violencia está mucho más normalizada. La violencia física. No quiero decir que aquí no pase o que nosotros somos unos hermosos santurrones, para nada. Pero al menos no tenemos ni siquiera permitido portar armas. Afortunadamente, y espero que eso nunca cambie.
¿cierto? Pero si nos vamos a la Sierra de Guerrero, pues muy probablemente también el señor ya le puso la tranquiza a la esposa y la mató, ¿no? No es decir, no es que no exista esa violencia. Sin embargo, no está tan normalizada, ni tan permitida, ni tan fomentada, porque además cada serie que veo está fomentando la violencia, ¿no? Y ahí es cuando yo me siento ya bien vieja, porque digo, no, o sea, ya ni me gusta ver tanto. Es más, ni siquiera he empezado a ver esta del juego del calamar, porque ya sé lo que va a pasar, esto es totalmente predecible, así es, hasta como aburrido el asunto, ¿no? Pero bueno, igual me imagino que a algunos por acá les va a parecer la obra de arte, ¿ves? ¿No? Ya estoy vieja yo, ya no entiendo estas cuestiones de la violencia como las entienden ustedes. Ni siquiera le encuentro el placer a esa parte tan violenta o a descubrir cómo el ser humano puede ser bien violento. Pues eso es lo que más hemos visto alrededor de la historia con el paso de los años. Eso es lo que más normalizado tenemos, ¿no? Como culturas y sobre todo enmarcadas en el capitalismo, hoy neoliberalismo, ¿no? ¿Y por qué se fomenta esta violencia? Porque esta nos permite, bueno, le permite a los intereses del Estado, de todos los estados, nación, pues no fomentar la colectividad, ¿no? El nosotros. Mientras más divididos estemos, pues ustedes lo han visto hasta en clases, ¿no? Unos dicen, no, este maestro se pasa de lanza. Y los demás se quedan callados, ¿no? ¿Qué pasa? No hay unidad. Y ahí tiene que ver todo con lo que decía Valeria, con la identidad, el sentido identitario, ¿no? ¿Cierto? Entonces nosotros estamos en nuestro diagnóstico psicológico buscando todos estos elementos, ¿cierto? Pero no para categorizarlos, a menos que, como decía Daniel, estemos en el modelo médico, o en el psiquiatrizante, psiquiátrico, o en el conductista. Allá sí, ¿no? Estamos en la psicología matemática, en el modelo de la psicología clásica, bueno, allá sí estamos buscando exactamente esto y nos puede servir para muchas cuestiones, como ya hemos dicho, problemas de lenguaje, modificación de hábitos destructivos y un montón de aplicaciones clínicas que podría tener. Pero todos los demás modelos que están buscando, pues las cuestiones humanas que nos puedan servir para, como decía Alison, actualizarnos, que ese es, insisto, un término ya del humanismo, que por cierto tengo aquí algo que les quiero leer, de una vez se los voy a leer. Si nadie más quiere participar, ¿no hay manitas ya? No, bueno, miren, dice por acá, la visión del diagnóstico desde la terapia Gestalt o Gestalt. Encuadrada dentro del movimiento de la psicología humanista, la terapia Gestalt comparte con dicho movimiento la visión del ser humano que tiende a su autorrealización, no como individuo patologizado, sino con recursos saludables para su desarrollo óptimo. Dentro de las teorías del potencial humano, hubo un total rechazo hacia el diagnóstico o todo lo que tuviera relación con caer en categorizaciones que impidieran la libertad del ser humano, y no se escribió mayormente al respecto, décadas de 1960 y 1970, ya que se consideraba contradictorio con sus bases epistemológicas. En teoría Gestalt, la construcción del vínculo remite a lo que Martin Buber llamó encuentro, diálogo yo-tú o diálogo existencial. En este marco, teorizar al respecto del diagnóstico en psicoterapia, se alejaba de esta dinámica y se salía del encuadre epistemológico. Como consecuencia de lo anterior, los terapeutas han recibido poca formación en evaluación psicodiagnóstica. En este enfoque, la visión del individuo choca con el diagnóstico psicológico, ya que ve a la persona como un individuo único, irrepetible y responsable de sus actos. Acorde con esta línea ideológica, la teoría Gestalt durante años ha privilegiado la descripción fenomenológica por sobre los rótulos o rúbricas, como una forma, como una forma de resaltar la idea de que los individuos no pueden ser comparados y contrastados entre sí. Ningún enfoque estadístico puede informar al paciente o terapeuta individual que funciona con él. Lo que ha demostrado funcionar para muchos, no siempre funciona para un individuo. Y ya voy a terminar, dice, en otras palabras, en teoría Gestalt no se busca clasificar a los individuos dentro de una enfermedad. Pearls se opone, como todos los psicólogos humanistas, a la tradición de la psicología científica, que recurriendo a la existencia, demonios, espérenme,
Deben de saber que estoy fumando mucho menos y entonces, al contrario de cuando fumo más que no tengo nada de tos, ahora empiezo a tener tos, ustedes me disculpen. Bueno, dice, los seguidores de Peirce, Steven Simkin, no, perdónenme, estábamos aquí arriba. Peirce se opone, como todos los psicólogos humanistas, a la tradición de la psicología científica, que recurriendo a la exigencia de la objetividad, dividen al ser humano y al mundo en muchas unidades separadas claramente unas de otras. Desde este punto de vista, la Gestalt trabaja con la totalidad del individuo, no con una parte enferma. ¿Se acuerdan que hace poquito les platicaba que estoy aprendiendo psicooncología? Bueno, ahí estamos revisando casos de cómo la persona, pues, aparte de todo el factor biológico y toda la, digamos, decadencia corpórea, ¿no? De toda la cuestión biológica, pues también siempre vamos a encontrar que existe un fenómeno de una pérdida, de un dolor y de una carencia tremendas. En este sentido, si nosotros nos enfocamos como psicólogos a trabajar únicamente la enfermedad, no vamos a encontrar jamás el origen de dicha enfermedad, porque el origen puede ser tanto biológico como psicológico y muchas veces están hermanados. Ajá, entonces, si nosotros partimos de entender los orígenes de esas dolencias, estaremos haciendo un gran diagnóstico, pero si pensamos solamente en las clasificaciones, al menos para este caso en específico, ¿nos van a servir? Clasificar qué tanto cáncer tiene la persona, pues eso ya sabemos, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué actitudes de vida lo llevaron a enfermar así? ¿Qué periodos de duelo no superó de la manera más pertinente? Ujú. ¿Contra quién guardó tanto rencor como para comérselo y enfermar su propio cuerpo? Esos son los factores psicológicos que a nosotros, quiero creer, nos interesan, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Partimos de esa línea? ¿Les parece bien? Sí. Sí. Sí, Bueno, era importante revisar esto porque pues estamos en evaluación clínica, ¿cierto? Diagnóstico. Ujú. Para ello, y por eso insisto tanto, necesitamos tener bien en cuenta todas las características de los modelos. Entonces, bueno, la lectura, por favor, para mañana. Ya están sus classrooms desde el fin de semana. Y el video, por favor. ¿Vale? Y mañana lo comentamos. Tenemos que ir rapidito. Afortunadamente, pues tenemos 4 clases a la semana, entonces ahorita sí nos conviene muchísimo, porque sí está bueno abordarlo de manera sintética, pero al mismo tiempo un repaso profundo. Entonces voy a necesitar que ustedes también sí se comprometan, ¿sale? Y por último dice acá Daniel, lo normalizado, también José María, perdóname, dice, buscando algunas similitudes en acciones, aptitudes, cultura, etcétera. Eso está padre, Joma, porque cuando yo preguntaba los contrastes que puede haber entre alguien que vive en Suiza y alguien que vive en la costa de Guerrero, claro, definitivamente tendrán justo eso, contrastes y diferencias profundos. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta para nuestros diagnósticos. Inclusive si es para la creación de ítems para nuestras pruebas psicológicas, también se toma muy en cuenta. Pero también se tomarán en cuenta entonces las similitudes. No es que estas queden por fuera, ¿no? Muy bien. Y por último, dice Daniel, lo de actualiza ya lo leímos, lo de Allison, y luego lo normalizado puede ser lo socialmente aceptado, los consensos implícitos o explícitos, que es lo que causa más placer y menos displacer ante dichos consensos. Pues eso de más placer y menos displacer, Daniel, yo no sé, porque pues el hecho de, a ver, ¿cuál sería, dime Daniel, uno de los discursos que está aceptado socialmente? Cualquiera. Mm, está mal matar. Ándale, está mal matar. Ujú. De hecho, es castigado, ¿no? Está La ley. penado, ¿no? Penado por la ley, exacto. Ajá. Bueno, en ese sí me la pones difícil, porque ahí sí no hay mucha cuestión de cómo, bueno, a lo mejor. Ajá, yo me iba como a esos aspectos totalmente así como macros, que ya de ahí se van situando situaciones totalmente especiales, que ya van derivadas con una subjetividad, pero digamos que para poder realizar un ejercicio dialéctico, o sí, más bien un ejercicio dialéctico normalizado,
Ujú. Es estar hablando de los mismos términos en la misma situación, en el mismo contexto, para que se pueda entender la realidad y se pueda llegar a un constructo y a un concepto mucho más elaborado, más explícito y más detallado de esa misma cosa que se está hablando. Ujú. Sí, exactamente, porque si fuera otro tipo de consenso menos rígido, pues a algunos les va a provocar placer y a otros displacer, pero más bien más allá de la consecución o no del placer, pero me gusta que lo relaciones todo a las pulsiones, me gusta, es muy interesante esa postura evidentemente psicoanalítica, ¿no? Pero más allá de la consecución o no del placer es la colectividad, es decir, la sana convivencia en un colectivo tiene que tener ciertas normalizaciones porque si no todo el mundo iríamos haciendo, ahora sí lo que dice Daniel, buscando nuestro propio placer. Y si mi placer es matar, si mi placer es violar, bueno, pues ahí sí estaríamos en un rollazo ahí de anarquía sin sentido, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a pararle por acá. Hacen sus lecturas, por favor. Y nos vemos mañana. Gracias por sus participaciones. Que Que tengan tenga buen día. Gracias. Maestra. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, maestra. buenos